Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos nuevamente a su laboratorio de electrónica digital. Mi nombre es Jair Martínez y estoy llevando el laboratorio de electrónica digital 2 impartido por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. El día de hoy vamos a hablar de la penúltima práctica de este laboratorio, denominada la práctica número 9. Así que vamos a comenzar. Ok, aquí podemos ver lo que vendría siendo la portada y el título de la práctica, denominada Memoria de solo lectura EPROM. Vemos que dentro del material necesario para esta práctica nos pide un Portalab o protoboard, una compuerta 2764, dos compuertas 7404 y dos deep switch. El objetivo de esta práctica es el verificar la operación de una memoria no volátil y de solo lectura EPROM y realizar el programa Read Only Memory. El procedimiento nos indica que para la realización de esta práctica se recomienda utilizar una memoria EPROM 2467 de 8 palabras por 8 bits. La práctica la dividiremos en dos partes. La primera, que es visualizar la función de borrado por medio de la luz ultravioleta y programación y verificación de una tabla de datos grabada en la memoria. En la segunda parte se armará un circuito para probar una de las aplicaciones de la memoria EPROM, programando esta como un generador de caracteres para una matriz de 5x7. En el inciso A nos pide verificar el modo de borrado de programación de la memoria EPROM y nos indica que con ayuda de un auxiliar del laboratorio exponer la memoria EPROM durante 5 minutos de luz ultravioleta, después programar la memoria con los datos de la tabla de la figura 53. Una vez programada ante el circuito de la figura 54, nos pide verificar que realmente estén grabados los datos de la tabla, probar además el modo de lectura y standby de la memoria EPROM, etc. Aquí tenemos la distribución para esa primera parte de la práctica, que es read para CEBLL o EBLL, PGM, VIH, BPP, BCC, BCC, BCC y las salidas 11, 13, 15, 19. Aquí tenemos lo que viene siendo el circuito esquemático, lo que viene siendo la compuerta 2764. Nos indica los pines tanto de entrada como de alimentación que tiene este circuito. Aquí nos brinda una tabla de verdad con la que podemos observar la dirección de la tabla en binario, en hexadecimal y más datos en binario o hexadecimal. Esa es la figura 53. Aquí nos da básicamente lo que va a ser esta práctica, el modelado del circuito. Ahorita vamos a observar la simulación y su comportamiento. Y el punto B nos indica la programación de un generador de caracteres, que es básicamente en el circuito de la figura 55, llenar la tabla de verdad de la figura 56 para poder escribir en la matriz de 5x7 una A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, etc. Armar el circuito y comprobar su funcionamiento. Aquí está la simulación de la práctica, pero esta la vamos a ver un poquito de manera más gráfica. Aquí tenemos la simulación de esta práctica. Vemos que vamos a utilizar 3 display, una compuerta 2764 con cada una de sus terminales. Vamos a utilizar unas señales, unos indicadores con los que vamos a poder dar inicio o apagado a lo que vendría siendo nuestro circuito. Y pues podemos observar la programación de este circuito para esta práctica número 9. Esta programación fue hecha en el software HXD, que es un software que nos ayuda a realizar las programaciones para algún circuito que queramos en forma hexadecimal. Aunque aquí tiene de otras formas de programación, como viene siendo la decimal y la octogonal. Para esta práctica vamos a utilizar la programación hexadecimal. Tenemos aquí para cada una de las entradas su respectivo valor de salida o el valor que vamos a observar en los LEDs, aquí en lo que vendría siendo las imágenes de aquí. Vamos a observar que para la salida 00 vamos a tener un 00, que es lo que observamos aquí. No presenta ninguna señal, así que está en 0. Pero para esto vamos a verlo de una manera un poco más gráfica y más visual. Y vamos a realizar lo que vendría siendo cada una de las simulaciones para observar que el circuito esté cumpliendo correctamente con su programación. Entonces tenemos que este funciona como si fuera un circuito de 7 segmentos.
Entonces, al momento de utilizar el botón 1, nos da una respectiva señal de salida. Entonces, observamos que para el primer estado, que es 0, 1, nos da debe dar una salida de 1, 0. Aquí podemos observar que se cumple el primer estado. Entonces, tenemos que para la señal 2, para el valor digital 2, nos debe dar una salida de 3, 0. Y observamos en la programación que esto se cumple de manera correcta. Para la señal 3, que es la combinación del 1 y 2, nos da un valor de 0 y 1. Y podemos observar que cumple con la programación. Para el valor 4, nos da como salida un resultado de 1 a 1. Vemos que cumple con la programación. Para el valor 5 nos da una salida FF. Para el valor 5 nos da una salida FF. Para el valor 6, nos da una salida de OF. Vemos que se está cumpliendo la programación. Para el valor de 7, nos da un falón de FO o F0. Aquí podemos observar que nos da F0. Para el valor de 8, nos da un falón de doble E. Vemos que nos da la salida doble E en la programación. Para la señal 9, nos da una salida de doble A. Vemos que si se cumple la señal para la entrada 9, nos da una salida doble A. Para la señal 10, que en este caso va a ser la señal A, la señal A nos da una salida de BB. Aquí podemos observar, nos da una señal de B a B. Para la señal número 12, que es la señal B, nos da una señal de 2 a 2. Podemos observar que la señal B nos da una señal de 2 a 2. Para la señal C, nos da una salida de 2 a 3. Nos da una señal de 2 a 3. Para la salida D, nos da una señal de 2 a 4. 2 a 4. Para la salida E, la salida E nos da una señal de 0 a 7. Y finalmente para la señal de la salida número 16 o la última señal, que es la señal de entrada F, nos da un valor de 7, 0. Aquí vamos a observar que la programación sí está cumpliendo con lo que viene siendo, lo que viene siendo el comportamiento del circuito, se está siendo correspondiente a la programación que hicimos de manera hexadecimal. Entonces podemos decir que el circuito está funcionando de manera correcta. Esos switches simplemente son como formas de conectar lo que vendría siendo los deep switches posteriores. O sea, nos sirven como una especie de señal de paro y arranque. Entonces, simplemente son como que para complementar lo que vendría siendo el funcionamiento del circuito. Para este caso vemos que sí cumple con lo que vendría siendo sí cumple lo que nos está solicitando en la práctica y sí se está llevando a cabo el funcionamiento correcto de este circuito. Este circuito puede ser muy utilizado en distintas aplicaciones, como puede ser en algún dado digital o en algún tipo de osciloscopio, o si queremos representar alguna señal, pues ese tipo de circuitos puede ser muy útil. Entonces, pues ya sería pues toda mi parte. Les agradezco mucho su atención y pues si no hay nada más que añadir por el momento, pues sería toda mi parte. Nos vemos hasta la próxima.